Ya, entonces continuaremos con nuestro avance, muchachos. Voy a venir. ¿Dónde estamos? Aquí. Ya me he adelantado un poquito, chicos. En este caso me indica, ¿no? Vamos a venir aquí. Vamos a ver, como ya les he venido adelantando un poquito, Thevenin, Norton y máxima transferencia de potencia. Me dice hallar la impedancia equivalente, que es igual a la impedancia de Norton, igual a la impedancia equivalente, que también es igual a la impedancia entre los terminales A y B. ¿Ya? El procedimiento que vamos a realizar para resolver este ejercicio es similar al que hemos venido haciendo en el primer parcial, solo que vamos a tener ligeras consideraciones, nada más. Seguidamente me pide calcular el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton y la impedancia de carga, ¿no? ZL es la impedancia de carga, L de low, ¿no? En inglés, para que la potencia sea máxima. Además, calcular dicha potencia, ¿no? Cuando, inciso A, ojo, estos incisos A, B, C, como también está en su práctica, es para la potencia máxima, ¿ya? Entonces me dice, calcula la potencia máxima cuando la impedancia de carga es igual a una resistencia de carga pura, ¿no? Es decir, aquí no hay ninguna impedancia, o bueno, no hay ninguna reactancia inductiva o capacitiva. Es netamente una resistencia pura, para el primer caso. Para el segundo caso, calcular la impedancia de carga cuando la resistencia de carga es variable y la reactancia de carga es constante, ¿no? Y en el tercer caso, de igual forma, calcular ZL cuando la resistencia de carga ahora es constante y varía la reactancia de carga. ¿Ya? Entonces, para estos tres casos me está pidiendo calcular. ¿Ya? Este es un ejercicio completo, ¿ya chicos? Es un ejercicio sumamente completo. En su examen directamente les puede pedir calcular Z equivalente, el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, o les puede pedir calcular adicionalmente RL, ¿no? XL, ¿no? Para cada uno de estos casos. ¿Ya? Entonces, como les digo, este es un ejercicio completo. Aquí ya tengo un ejercicio, eh, el cual vamos a resolver. Como ustedes pueden observar, em, aquí tengo una impedancia, la cual está compuesta por una resistencia y una bobina. Tengo una fuente de tensión, tengo una fuente de corriente, una fuente de tensión y bueno, los terminales A y B, ¿no? Entonces, obviamente lo primero que tenemos que hacer es calcular la impedancia de Thevenin, que es igual a Norton, o la equivalente, ¿no? Entonces, primero voy a venir aquí abajo y voy a decir solución. Y como siempre, ¿no? Vamos a poner 1, ¿ya? O como primer paso, como ustedes quieran llamarlo. Primero, ¿qué es lo que hacíamos nosotros en el primer parcial? Calcular la impedancia equivalente, ¿no? O la impedancia de Thevenin le vamos a poner, ¿ya? Vamos a calcular primero este dato de aquí, ¿ya? Vamos a calcular la impedancia de Thevenin. Y para calcular la impedancia de Thevenin o la impedancia equivalente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ubicar primero en nuestro circuito a las fuentes de tensión, en este caso que tenemos dos, y fuentes de corriente. Las fuentes de tensión las ponemos a cortocircuito y las fuentes de corriente, en este caso que tenemos solo uno, lo tenemos que colocar a circuito abierto, ¿no ven? Es decir, aquí va a terminar sellado, ¿no? Es decir, de color celeste lo estoy poniendo. De esa forma lo tendría que cortocircuitar, ¿no? Aquí también tendría que cortocircuitar de esta forma, así. Y aquí tendría que estar a circuito abierto, ¿no? Tendríamos que dejarlo así, ¿no? A circuito abierto. Y todo esto no tendría que haber, ¿no ve? Entonces, si es que nosotros realizamos ese procedimiento, prácticamente, chicos, a ver, aquí voy a venir aquí. Si este circuito está
lo abrimos, prácticamente esta impedancia de aquí o esta resistencia no va a trabajar, ¿no? Porque esta rama va a estar al aire, esta otra ramita también está al aire, o sea que todo esto se elimina, ¿no? Y esta parte queda cortocircuitado y cortocircuitado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el circuito? De esta forma, ¿no? Yo ya me he adelantado un poquito, ¿no? Aquí hemos cortocircuitado, ¿no? Para que no se me pierdan. Bueno, aquí hemos cortocircuitado, aquí abajo también hemos cortocircuitado y aquí hemos puesto a circuito abierto nuestro circuito, valga la redundancia, ¿no? Y haciendo todo ese proceso y demás, nos queda de esta forma, ¿ya? Ahora, como pueden observar, prácticamente todo esto de aquí son impedancias, ¿no? 2 más 2J, aquí está. Ya lo he puesto directamente en una cajita, ¿no? 3 menos 2J también está aquí. Esta impedancia no trabaja porque está a circuito abierto. Tengo esta impedancia de 7, está aquí. Tengo esta impedancia de menos 5J, también está aquí. 5 y menos 3J, las dos impedancias, ¿no? Lo único que tengo que hacer ahora es reducir este circuito de impedancias, ¿no? Identificando qué circuitos se encuentran en serie, en paralelo y demás, ¿ya? Está de más mencionarles también que aquí puede aparecer transformaciones de alta estrella o viceversa, ¿ya? Entonces, no tienen que olvidarse de esos conceptos que ya lo hemos visto, ¿ya? En este caso no nos aparece de esta forma, ¿no? Directamente, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a reducir el circuito. Entonces, lo vamos a hacer directo, chicos. A ver, permítanme un momentito. Voy a abrir mi calculadora, ¿ya? Mm, ya les he mencionado también que tienen que tener su calculadora, ¿ya? Les he recomendado la HP 50G, o bueno, la HP Prime, Prime en mi caso, ¿no? Entonces, previamente ya he estado realizando algunos cálculos, ¿no? Entonces voy a venir y lo voy a limpiar todo esto, ¿ya? Para utilizar, como les he mencionado, siempre en grados tienen que trabajar. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir este circuito, ¿no? Ya les he mencionado, o bueno, podemos observar que estos dos circuitos están en paralelo. Y además de que estos dos circuitos están en paralelo, todo ese circuito está, el resultado de la equivalencia de esas dos impedancias está en serie con todo esto, ¿no? ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente nosotros vamos a reducir todo esto. Ya, yo lo voy a hacer directo. Yo les pido que ustedes lo hagan con calmita, ¿no? Lo reduzcan poco a poco y demás. En nuestro caso lo vamos a hacer directo, ¿ya? Primero voy a introducir estos dos valores. Voy a poner 1/7, ¿no? Ahí está, 1/7, más también 1/, negativo, ¿no? 5 veces J, pero negativo. Ahí está. Vamos a venir aquí. 5 veces J, pero negativo. A ver. Aquí lo vamos a poner el negativo. ¿Ya? A ver, así lo vamos a poner. Y todo esto tiene que estar elevado a la -1, ¿no? Vamos a poner 1, pero negativo. Y todo eso lo vamos a sumar con estas otras impedancias, ¿no? Que aquí lo podemos sumar directo, ¿no? Miren, si sumamos estas dos impedancias de aquí, estas dos, positivo 2J, negativo 2J se va a simplificar, ¿no? 2 más 3, 5, ¿no? Entonces, pero bueno, lo vamos a poner más. Vamos a poner 2 más 2 veces J, ¿ya? Y eso lo tenemos que sumar con la otra impedancia, que es 3 menos 2 veces J, ¿no? 2 veces J. Ahí está. Entonces le damos Enter y me da este valor, ¿no? Me da en su forma rectangular. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo vamos a llevar a su forma polar. Entonces le damos Shift y ahí nos da en su forma polar, ¿no? Entonces, ya lo hemos reducido, ¿no? ¿Cómo nos quedaría nuestro circuito ya reducido? Entonces, lo voy a borrar todo esto y directamente voy a anotar su equivalencia, ¿ya?
que nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Entonces voy a venir y nos quedaría así, ¿no? Esta sería la equivalencia de todo lo que hemos calculado aquí. Sería 8.08, ¿no? Entonces aquí voy a poner 8.08 con un ángulo de -24.2, ¿no? Ahí está. Esa sería la equivalencia, ¿no? Y después, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Reduciendo, ¿no? Tenemos que seguir reduciendo poco a poco. Una vez que nosotros reduzcamos todo eso, ¿está bien ese valor, chicos? ¿Me lo pueden calcular? ¿Les sale eso? Vamos a continuar reduciendo. Como pueden observar, esta impedancia está en paralelo con esta otra impedancia y además el resultado de estas dos impedancias está en serie con estas dos impedancias también, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir calculando, ¿no? En este caso también lo vamos a hacer de forma directa un poquito, chicos. Voy a poner 1 sobre esta impedancia, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? Más 1 sobre 4, ¿no? Que es esta otra impedancia. Entonces vamos a poner 1 sobre 4. Todo esto, recuerden que como está en paralelo, lo tengo que elevar a la -1, ¿no? Y lo sumamos, ¿no? Más 5 y más 3 veces j, ¿no? O 3i le podemos poner. Y le vamos a dar Enter, ¿no? Y ahí está. Nos da la impedancia en su forma, en este caso, la impedancia equivalente en su forma rectangular, ¿no? Y si queremos en su forma polar, también lo podemos convertir, ¿no? Entonces lo vamos a anotar en sus dos formas, ¿ya? Van a ver o les voy a explicar por qué vamos a hacer eso. Entonces, ya calculando la impedancia equivalente y demás, lo vamos a poner aquí abajito. Vamos a poner aquí Z equivalente. Así lo vamos a anotar. ¿O dónde lo podemos anotar? A ver. Reduciendo todo esto, ¿no, chicos? Aquí arribita se los voy a anotar, ¿ya? Ya una vez resolviendo todo y calculando, Z equivalente prácticamente es igual a 7.7, bueno, 7.7 vamos a poner, ¿ya? 7.7 más 2.62 en J, ¿no? O puede ser en I también, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren escribir en su forma polar, no hay problema, les va a salir el siguiente resultado, convirtiéndolo, ¿no? Les va a dar un valor de 8.14, ¿no? Vamos a poner 8.14 con un ángulo de 18.9, bueno, 18.8, ¿no? Grados, unidades en ohmios, ¿no? Y listo, chicos, ya hemos calculado uno de nuestros primeros incisos, o bueno, primeras incógnitas que me pide el ejercicio. ¿Ya? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Nada del otro mundo, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Ya, continuaremos. Entonces, ya hemos calculado primero la impedancia de Thevenin, que es igual a la impedancia de Norton, igual a la impedancia equivalente. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora como segundo paso? Calcular el voltaje de Thevenin. ¿Ya? Entonces voy a venir y voy a reducir o voy a dividir la pizarra en dos. Y vamos a decir en este punto, como segundo paso, ¿no? Como segundo paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el voltaje de Thevenin, ¿ya? Vamos a calcular este voltaje. Ahora,
Recuerden que este voltaje de Thevenin prácticamente es el voltaje entre estos dos extremos, ¿no? Entre el punto A y el punto B. Entonces, a nosotros nos están pidiendo calcular este voltaje de aquí, ¿no? Que nosotros asumimos que es un voltaje positivo en el punto A y negativo en el punto B. Y este es el voltaje de Thevenin, ¿ya? Ese es el voltaje de Thevenin que tenemos que calcular. O también este voltaje de Thevenin puede ser el voltaje entre los terminales A y entre el terminal B, ¿no? Ese voltaje puede ser el voltaje AB, que me indica que el punto A tiene mayor potencial respecto al punto B. Y esto de aquí es importante, chicos, esta notación, porque lo vamos a ver también en circuitos trifásicos, ¿ya? Entonces, el voltaje de A respecto del punto B. O, como les menciono, me indica que el voltaje en el extremo A es mayor respecto del punto B, ¿ya? Entonces, empecemos, ¿no? Tenemos que calcular este voltaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de este circuito, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para calcular este voltaje? Prácticamente tenemos que hacer una sumatoria de tensiones en esta malla de aquí, ¿no? Eso es lo que hacíamos en el segundo parcial, ¿no? Para empezar, como este circuito está abierto, eh, aquí no va a haber tensión, ¿no? En la resistencia de 5 no va a caer ninguna tensión. Aquí, en esta bobina o en esta reactancia 3 veces J, como también está circuito abierto en el extremo B, tampoco va a caer ninguna tensión. Porque recuerden que si bien la corriente va a venir, como está circuito abierto, prácticamente no va a circular, entonces aquí no va a caer un voltaje. Pero aquí sí, ¿no? En esta rama de aquí sí va a caer o sí va a circular una corriente y en consecuencia va a caer un voltaje. Entonces nosotros tenemos que determinar el voltaje que va a caer en este punto, ¿no? O el voltaje que cae en esta resistencia. Y ese voltaje prácticamente va a ser igual al voltaje de Thevenin, ¿no? Si hacemos una sumatoria de tensión y demás. Entonces necesitamos calcular qué corriente circula en esta rama de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues aplicar método de mallas, ¿no? Pues voy a venir, voy a decir que esta sea mi malla 1, esta otra mallita de aquí, que sea mi malla 2, ¿no? Así lo vamos a poner, la malla por donde circula la corriente 2. Y esta otra malla de aquí, la malla donde circula la corriente 3. ¿Ya? Ahora observen que a nosotros nos interesa calcular I sub 2, ¿ya? Porque esta corriente es la que circula por esta rama, ¿no? Recuerden que como aquí está circuito abierto, la corriente es cero. Pues prácticamente esta corriente circula en este punto. Calculo este voltaje y prácticamente hallo el voltaje de Thevenin o el voltaje AB, ¿ya? Entonces tenemos que resolver, ¿no? Hallar I2 prácticamente es la corriente que nos interesa. Entonces, ¿cómo resolvemos? Tenemos que utilizar el método de mallas, ¿no? Porque observen que aquí tengo una fuente de corriente, el cual está siendo compartida por dos mallas, ¿no? La malla 1 y la malla 2. Entonces, no debemos de olvidarnos nuestros conceptos, ¿no? Método de mallas también lo hemos visto en nuestra anterior clase, ¿no? O bueno, en la última que hemos pasado de forma asincrónica, ¿no? O sincrónica, síncrono sería, ¿no? Entonces, nuestra ecuación o nuestra primera ecuación, ¿de dónde va a salir? De la fuente de corriente, ¿no? Entonces lo ponemos, lo voy a poner así, ¿ya? Nuestra primera ecuación sale de la fuente de corriente, ¿no? En este caso solamente tenemos una fuente de corriente. Esta corriente de aquí, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Que I2 menos I1 va a ser igual a esta corriente, o tiene que ser igual, ¿no? Entonces vamos a poner que I sub 2 menos I sub 1 tiene que ser igual
a esta corriente, que es 5 ángulo de 10 grados, unidades en amperios, ¿no? 5 ángulo 10 directamente lo voy a poner. Ahí está. Entonces, esta para mí va a ser mi ecuación número 1. ¿No? Una vez que hemos obtenido la ecuación de esta corriente, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos en líneas segmentadas, ¿no? ¿Se recuerdan? Todo esto se eliminaba, ¿no? Todo esto de aquí se eliminaba y se formaba nuestra supermalla, ¿no? Entonces lo voy a borrar así de esta forma. Lo voy a poner así. Y aquí se forma nuestra supermalla, ¿no? Como lo hemos visto ya en nuestras clases presenciales, virtuales también que lo hemos visto en la anterior, ¿no? Así se forma, ¿no? Nuestra supermalla, que le vamos a poner así, nuestra supermalla. Ahí está, esta es nuestra supermalla. Esta supermalla está compuesta por dos mallas, I1 e I2, ¿no? O bueno, por la malla 1 o la malla 2. Entonces, nuevamente, ¿no? Obtenemos nuestra segunda ecuación, en este caso ahora de la supermalla, ¿no? Entonces vamos a venir por aquí. Ahora vamos a obtener nuestra ecuación de la supermalla. Analizando primero la primera, bueno, valga la redundancia, la primera malla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar todas las impedancias que tengo en la primera malla, ¿no? Entonces, en esta primera malla, ¿cuántas impedancias tengo? Tengo una sola impedancia, ¿no? Recuerden que esta impedancia de aquí no cuenta, ¿no? Porque está como a circuito abierto, ¿no? Entonces, en esta malla solamente tengo una impedancia, ¿no? Entonces vamos a anotar, ¿no? 2 más 2 veces J, multiplicado por la corriente que circula en esta malla, que es I sub 1. Entonces venimos aquí y voy a anotar 2 más 2 veces J, multiplicado por la corriente que circula en esa malla, que es I sub 1, ¿no? Ahí está, ya hemos anotado. Menos la impedancia que comparte con otra malla, ¿no? En esta malla que estamos analizando. Sin embargo, esta malla, si bien hay una impedancia, dicha impedancia no está siendo compartida por ninguna otra malla. Entonces, no tenemos que restar nada, ¿no? Pasamos a la otra malla. Entonces, aquí vamos a poner más, ¿no? Nuevamente, sumamos todas las impedancias que tenemos en esta malla. Entonces, vamos a empezar a sumar. Vamos a tener, aquí tenemos 7, ¿no? 8, 9, 10, 14, ¿no? Entonces vamos a tener, hay que sumar las parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, ¿no? Tengo una impedancia, dos impedancias, tres impedancias. Esta de aquí no cuenta. Entonces tengo 7 más 3, 10, más 4, 14. 14 menos 2J es la suma de todas las impedancias, ¿verdad? Entonces venimos aquí más y vamos a poner 14 menos 2 veces J, ¿no? Multiplicado por la corriente que circula en esta malla, que es I sub 2. Entonces venimos y ponemos por I sub 2, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Restar, ¿no? Tenemos que restar la impedancia que está siendo compartida en esta malla, ¿no? En este caso, esta malla estaría siendo compartida, o bueno, esta impedancia, estas dos impedancias estarían siendo compartidas, la impedancia de 4 por esta malla de aquí, pero como está circuito abierto no se considera, y la única impedancia que estaría siendo compartida sería esta impedancia de aquí por la malla 3, ¿no? Entonces vamos a poner menos 7 por I3. Entonces aquí ponemos menos 7 por la corriente I sub 3, ¿no? Y esto aquí es igual a la sumatoria de tensiones en toda esta malla, ¿no? Entonces directamente la sumatoria de tensiones en toda esta malla sería, tengan en cuenta que estamos considerando el signo de salida, ¿no? Asumiendo este sentido, positivo 100 ángulo 20 voltios, ¿no? Entonces venimos
100 ángulo 20 grados, unidades del voltaje en voltios, ¿no? ¿Y ya está? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? Esta para mí va a ser mi ecuación número 2, ¿no? Esta es mi ecuación número 2. Tenemos que obtener nuestra tercera ecuación, ¿no? Porque tenemos tres mallas, entonces tenemos que tener tres ecuaciones. Nuestra otra ecuación, ¿de dónde va a salir? Analizando la malla 3, ¿no? Le vamos a poner así, analizando la malla 3. Entonces, en esta ecuación, o bueno, en esta malla, de igual forma sumamos todas las impedancias, ¿no? Simplemente en este caso va a ser 7 menos 5J, ¿no? Entonces, sumando las impedancias, ¿no? Voy a tener 7 menos 5 veces J multiplicado por la corriente que circula en esa malla, que es I sub 3, ¿ya? Menos la impedancia que comparte, en este caso 7 por I sub 2, ¿no? Entonces voy a poner menos 7 por I sub 2. Ahí está. Y esto tiene que ser igual a la sumatoria de tensiones en esta malla, que sería, como hemos asumido este sentido, negativo 200 ángulo cero, ¿no? A ver, permítanme. En este caso creo que no es ángulo cero. Ah, es ángulo de 10, ¿no? Este ángulo de aquí, chicos, por si acaso, no es cero, ¿ya? Es 10. Pues lo vamos a poner aquí, ¿ya? Permítanme corregir esa parte. Voy a venir y lo vamos a poner así. Esto es 200 con un ángulo de 10 unidades en voltios, ¿no? Entonces aquí no cambia, ¿no? De igual forma vamos a tener aquí menos 200 con un ángulo de 10 grados, ¿no? Entonces voy a poner aquí menos 200 con un ángulo de 10 grados. Y esta para mí va a ser mi ecuación número 3. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Una vez que hemos hallado nuestras ecuaciones y demás, hemos hecho el análisis que han podido observar, tenemos que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Obviamente ustedes lo tendrán que ordenar, extraer en una ecuación matricial y demás, ¿no? En una matriz lo extraen y demás, ¿ya? En mi caso vamos a poner resolviendo el sistema de ecuaciones, ¿ya? O resolviendo directamente, ¿ya? Y si ustedes lo resuelven, como tenemos tres corrientes I1, I2 e I3, vamos a obtener también pues tres corrientes, ¿no? O tenemos que obtener, ¿no? Entonces, vamos a obtener como primer valor que la corriente I sub 1 nos da un valor de 8,06 con un ángulo de menos 121,66, ¿ya? En este caso amperios, ¿no? También vamos a obtener el valor de la corriente I sub 2, ¿no? El cual les va a dar un valor de 0,3 con un ángulo de menos 83,37 grados, unidades en amperios, ¿no? Y finalmente también tienen que calcular la corriente I sub 3, o bueno, les va a dar de resultado, ¿no? Y les va a dar un valor de 24,04 con un ángulo de menos 122, ¿ya? 0,7 grados, unidades amperios, ¿ya? Ahora, en el método de mallas, nosotros tenemos que verificar si nuestras ecuaciones, o bueno, si nuestras corrientes están en un ángulo de 90 y menos 90, ¿no? En ese rango tienen que estar. Eso también ya lo hemos visto, ¿no? En las clases anteriores. Entonces, en este caso no nos vamos a concentrar mucho en todas las corrientes, en las tres corrientes. A nosotros nos interesa solamente la corriente I sub 2. Entonces, me voy a concentrar en esta corriente, ¿ya? En la corriente I sub 2. Ahora, nosotros, ¿por qué corregimos ángulos, muchachos?
recuerden que en DC, cuando hacíamos el método de mallas, si el resultado era negativo de las corrientes, nos indicaban que el sentido de la corriente era incorrecto, ¿no? Entonces, sencillamente nosotros ¿qué hacíamos? Borrábamos el signo negativo y corregíamos el sentido de la corriente que habíamos asumido, ¿no? Porque nosotros hemos asumido estos sentidos de las corrientes. En este caso ya no es tan sencillo. ¿Cómo nos damos de cuenta si hemos asumido de forma correcta nuestras corrientes? Simplemente analizando el ángulo, ¿no? Y como les he mencionado, el ángulo tiene que estar entre 90 y menos 90. Obviamente la corriente o el ángulo de la corriente I sub 1 e I sub 3 no están en ese rango, ¿no? Miren, negativo 121,66 menos 122,7 grados. Estos ángulos no están en ese rango entre 90 y menos 90. Sin embargo, este ángulo de aquí sí, el de la corriente I sub 2 sí está en ese rango. Entonces, ¿cuál era el análisis que realizábamos? Sencillo, ¿no? Eje X, eje Y, ¿no? Ahí está. El ángulo de la corriente I sub 2, ese ángulo de menos 83,37, ¿dónde estará más o menos? Por aquí, ¿no? Por aquí está ese ángulo, ¿no? Aquí es 83,37, ¿no? 37 grados. Pero como estamos midiendo en sentido, como es negativo, me dice que se tiene que medir en sentido horario, ¿no? Entonces aquí sería negativo, ¿no? Ahí está, ¿no? De esa forma. Ahora, como les decía, el ángulo de 121,62 está fuera del rango de 90 grados y menos 90 grados, ¿no? Este ángulo de aquí, 121, está pues más o menos por aquí debe estar, ¿no? Todo esto debe ser ese ángulo, ¿no? Haciendo un bosquejo, ¿no? Este debe ser el ángulo de 121,66 grados. Obviamente negativo porque se está midiendo en sentido horario, ¿no? Como no nos interesa, les he mencionado I sub 1 e I sub 3, solamente nos interesa I sub 2, nosotros podemos observar que este ángulo de aquí está en el rango de 90 y menos 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos asumido de forma correcta el sentido de esta corriente I sub 2, más no así el sentido de la corriente I sub 1 e I sub 3, porque están fuera de ese ángulo, fuera de ese rango, ¿no? Sus ángulos de estas dos corrientes. Pero no nos interesa en este caso. Ojo, en este caso, ¿no? En este tema prácticamente. Entonces, voy a borrar todo esto. Esto también ya les he explicado en su momento, ¿no? En los videos que les he compartido y en las clases y demás. Entonces, como les decía, a nosotros nos interesa esta corriente de aquí, ¿no? Que lo voy a poner así. Así lo voy a poner, ¿ya? Esta corriente de aquí a nosotros nos interesa, ¿ya? Con esta corriente vamos a poder calcular el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces, I sub 2 efectivamente va en este sentido, donde ingresa por el terminal positivo y sale del terminal negativo, ¿no? Entonces, venimos un momento, vamos a polarizar positivo y negativo, ¿no? Yo tengo que saber qué ángulo está cayendo aquí, ¿no? El voltaje que cae en la impedancia de 4 le vamos a poner, ¿eh? ¿Qué voltaje está cayendo aquí, no? Es lo que yo necesito saber. Y este voltaje va a ser el mismo que el voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces, haremos aquí una sumatoria de tensiones para demostrarles que este voltaje es el mismo que este otro voltaje, ¿no? Entonces, voy a empezar del punto A o del punto B, ¿no? De este puntito B voy a empezar y voy a hacer una sumatoria de tensiones en este sentido hasta llegar al mismo punto, ¿ya? Y considerando los signos de salida, ¿no? Esos signos de salida. Entonces, empezamos del punto B, venimos, sumamos, ¿no? Positivo el voltaje de Thevenin. Entonces, permítanme, vamos a venir por aquí y voy a decir positivo, ¿no? El voltaje de Thevenin, ahí está. Vengo por aquí, ya les he dicho que aquí no hay caídas de voltaje. Vengo por aquí, menos el voltaje en esta impedancia, ¿no? Entonces voy a venir menos el voltaje en esta impedancia.
Pero si tengo la impedancia y tengo la corriente, que sabemos que es I sub 2, ya puedo calcular este voltaje, ¿no? Entonces, por la ley de Ohm, el voltaje es la impedancia, que es 4, multiplicado por la corriente, en este caso I sub 2, ¿no? Retorno a este mismo punto, aquí no hay caídas de tensión, y llegamos al mismo punto. La sumatoria de todas esas tensiones tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces de aquí vengo, como pueden observar, ya podemos deducir, ¿no? Que el voltaje de Thevenin prácticamente es igual al voltaje en este, o bueno, a este voltaje de aquí, ¿no? O viceversa. Entonces voy a anotar aquí el voltaje de Thevenin, que también es igual al voltaje entre los puntos A y B. El voltaje de Thevenin, que también es igual al voltaje entre los extremos A y B, habría sido igual a 24.12, si nosotros hacemos el cálculo y demás, ¿no? 24.12 con un ángulo de menos 83.37 grados. Unidades esto en voltios, ¿no? Venimos y aquí está. Ya hemos calculado el voltaje de, en este caso, de Thevenin. ¿Ya? Hemos calculado el voltaje de Thevenin. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? Muy bien, entonces ya hemos calculado el voltaje de Thevenin. Ahora tenemos que calcular la corriente de Norton, ¿no? Entonces, voy a venir aquí y vamos a venir por aquí. Decíamos, ¿no? Como tercer pasito, así, ¿no? Tenemos que calcular o finalmente, ¿no? La corriente de Norton, ¿no? Voy a poner, vamos a calcular ahora la corriente de Norton, ¿no? Ahí está. Entonces aquí arribita vamos a poner así. Muy bien. Ahora lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular la corriente de Norton? Prácticamente la corriente de Norton se calcula a circuito cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarrar el punto B, bueno, el punto A y el punto B, y cortocircuitarlo, ¿no? Es decir, tengo que unir estos dos extremos, ¿no? Entonces, es lo que voy a hacer. Antes que nada, voy a borrar esta parte de aquí para que no se note feo. Ya les había mencionado que esta parte lo hemos hecho así, ¿no? Positivo, negativo. Este sería el voltaje de Thevenin, que es igual al voltaje entre los terminales A y B. Pero ahora tenemos que unir estos dos terminales, ¿no? Para poder calcular la corriente de Norton, ¿no? Entonces lo voy a unir así de esta forma, ¿ya? Al unir estos dos extremos, prácticamente lo estamos convirtiendo en un circuito cerrado. Y como es un circuito cerrado, por aquí ya va a circular una corriente. Entonces, a esa corriente nosotros la vamos a llamar I sub 4, ¿ya? Porque recuerden que tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Esto de aquí no va a cambiar, ¿no? I sub 1, I sub 2, I sub 3. Aquí le voy a llamar la corriente que circula. Vamos a decir, esto lo voy a borrar de aquí. La corriente que circula prácticamente va a ser la corriente I sub 4 porque está aumentando una mallita más, ¿no? Ahí está. Y de igual forma, ¿no? Tengo que hacer aquí método de mallas, aplicar supermallas y demás, ¿no? Entonces lo mismo, chicos. Tengo que obtener mis ecuaciones. Donde si yo logro calcular la corriente I sub 4, prácticamente la corriente I sub 4 va a ser igual a la corriente que circula en esta malla, o bueno, en esta rama de aquí. Y esa rama, o bueno, y esa corriente es prácticamente, o bueno, valga la redundancia, es igual a la corriente de Norton, ¿no? Como ya lo hemos visto en el primer parcial, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? Tengo que hacer de nuevo supermallas, hallar mi ecuación 1, mi ecuación 2, ¿no?
Lo bueno es que ya tenemos las ecuaciones, ¿no? No van a cambiar mucho, ¿no? Prácticamente I sub 2 menos I sub 1 va a seguir siendo la misma ecuación, ¿no? Entonces yo lo voy a copiar, ¿ya? Por fines didácticos, pero ustedes ya no es necesario que lo hagan, ¿no? Pero yo lo voy a copiar, ¿ya? Entonces nuestra primera ecuación sale de la fuente de corrientes, hemos dicho, ¿no? Ahí está. Y esa primera ecuación era I sub 2, ¿no? Menos I sub 1 igual a 5 con un ángulo de 10, ¿no? Ahí está. La ecuación 1 no cambia, ¿no? De nuestra malla 1, ¿no? Simplemente va a ser a 2 más 2 veces j por I sub 1, ¿no? Aquí está. Una vez que obtenemos esta ecuación, ya saben, aquí volvemos a poner en líneas segmentadas, obtenemos nuestra supermalla. Y de nuevo, ¿no? Esta supermalla está compuesta por dos mallitas, ¿no? Entonces, 2 más 2j por I sub 1, ¿no? Esto ya de nuestra supermalla. Entonces voy a poner aquí 2 más 2 veces j por I sub 1, ¿no? Más, ¿no? Tendría que ser menos, ¿no? Restar con una impedancia que comparte con otra malla, pero en esta mallita de aquí no tenemos esa situación. Entonces voy a poner más. En este caso, continuamos, ¿no? 7 más 3 10 más 4 14 14 menos 2 veces j por I sub 2. Entonces aquí voy a poner 14 por 14 menos 2j, ¿no? Voy a tener 14 menos 2j menos 2j. Eso multiplicado por la corriente que circula, que es I sub 2, ¿no? Menos 7 por I sub 3, que es la impedancia que comparte. Hasta ahí es lo mismo, ¿no? Que está hasta aquí. Toda esta ecuación es lo mismo de aquí. Sin embargo, como aquí ya tenemos otra malla, que en este caso ya está cerrado, tenemos que considerar esta impedancia. Entonces voy a tener menos 4 por I sub 4, ¿no? Entonces aquí voy a tener menos 4 por I sub 4, ¿no? Y ya está. ¿Esto a qué va a ser igual? A 100, ¿no? Todo esto, ojo, ¿no? Todo esto es igual a la sumatoria de tensiones en toda la supermalla. 100 ángulo 20. Entonces aquí voy a poner 100 con un ángulo de 20 grados, ¿no? Listo. De nuestra ecuación de la malla 3 obteníamos esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a copiar para que no se me confunda. No es necesario, ¿no? Porque la misma ecuación va a ser lo mismo, ¿no? O sea, esto prácticamente es copiar, ¿no? Pero a ver, lo voy a copiar, ¿ya? Prácticamente va a ser 7 menos 5j por I sub 3, ¿no? Ahí están. Menos 7 por I sub 2. Esto es igual a menos 200, ¿no? A menos 200 con un ángulo de 10 grados, ¿no? Es la ecuación de nuestra malla 3. Pero también tenemos otra malla, ¿no? Que es la malla 4. Entonces lo mismo, ¿no? Tengo que tener otra ecuación analizando la malla 4. Aquí va a ser igual. Sumo todas las impedancias que tengo en esta malla, que prácticamente va a ser 4 más 5, 9. Voy a tener 9 más 3 veces j, ¿no? Entonces aquí voy a tener, venimos aquí, 9 más 3 veces j multiplicado por I sub 4, ¿no? Entonces aquí vamos a poner multiplicado por I sub 4. Menos la impedancia que comparte con otra malla, ¿no? En este caso 4, la impedancia 4 está siendo compartida por esta otra malla, por la cual circula la corriente I sub 2. Entonces voy a tener menos 4 por I sub 2. Entonces,
Aquí voy a tener menos 4 por I sub 2, ¿no? Como es la única impedancia que comparte, esto va a ser igual a la sumatoria de tensiones en esta malla. Pero como tengo tensiones en esta malla, alguna fuente de tensión, directamente esto va a ser cero. Y listo, chicos. Ya tengo mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3 y una cuarta ecuación, ¿no? Que de igual forma lo tenemos que resolver. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? Bueno, como les decía, ¿no? Una vez obtenidas las ecuaciones para calcular la corriente de Norton, tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Y a mí, la corriente que me interesa, chicos, es la corriente I sub 4, porque esta corriente es igual a la corriente de Norton. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como ya les mencionaba, abrimos otra hojita y voy a poner resolviendo, ¿ya? Ustedes lo van a resolver ese sistemita de ecuaciones en su casa, practiquen, porque en el examen lo van a tener que así, ¿no? Tener que hacer así. Les voy a poner resolviendo. Y si nosotros resolvemos ese sistema de ecuaciones de 4 por 4, vamos a calcular la corriente I sub 1, vamos a calcular la corriente I sub 2, vamos a calcular la corriente, ¿no? Así lo voy a poner. Vamos a calcular la corriente I sub 3, ¿no? Y también vamos a calcular la corriente I sub 4. Y dicha corriente I sub 4 es la que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces voy a poner, vamos a calcular la corriente I sub 4. Y bueno, resolviendo y demás, les va a dar el siguiente valor, que I sub 4 es igual a 2,96 con un ángulo de menos 102,17 grados, unidades en amperios. ¿Ya? Esta corriente I sub 4 es la que nosotros nos interesa. ¿Ya? Esta corriente I sub 4. Ahora, alguien diría, ¿no? Ya está, ya hemos calculado la corriente I sub 4. Listo, ya está mi ejercicio. Prácticamente I sub 4 es igual a la corriente de Norton. Y mi resultado, o la corriente de Norton está calculado, ¿no? Antes de ponerle directamente, chicos, que la corriente I sub 4 es igual a la corriente de Norton, tenemos que hacer un análisis, ¿ya? Y aquí les pido que me presten atención. Recuerden que esta corriente I sub 4, nosotros hemos asumido el sentido, ¿no? No es que exactamente sabemos que va en ese sentido la corriente. Nosotros hemos asumido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Venimos a esta corriente I sub 4 que nos interesa, ¿no? De todas las corrientes I1, I2 y 3, solo nos interesa I sub 4. Analizamos si hemos asumido de forma correcta el sentido de la corriente. ¿Cómo? Analizando el ángulo, ¿no? En este caso, ya les he dicho que el ángulo de la corriente tiene que estar entre 90 y menos 90. Es decir, ¿en qué rango? Tal vez no más, chicos, en el examen. El ángulo debe estar en este rango, ¿no? Entre menos 90 grados y 90 grados. Obviamente aquí es positivo. En todo este rango tiene que estar el ángulo, chicos. En este rango tiene que estar. Solo en ese rango, ¿no? Entre 90 y menos 90. Mil disculpas. Como pueden observar, este ángulo no está en este rango. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregir este ángulo. O el sentido de la corriente, en pocas palabras. ¿Cómo? Si en este caso es negativo
102.17. Como es negativo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumarle 180 grados, ¿no ve? Para corregir el sentido de la corriente. Entonces voy a venir por aquí, chicos. Un momentito. Vamos a venir. Y antes de ponerle las unidades de amperio, vamos a sumarle 180 grados. ¿Por qué le estoy sumando y no restando? En este caso es negativo, por eso le estoy sumando 180 grados. Si fuera positivo 102, también estaría fuera del rango, ¿no? Pero como es positivo, le voy a sumar negativo, ¿ya? O le voy a poner un negativo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer eso, ¿no? Entonces voy a venir aquí. eh, lo único que va a cambiar es en este caso el ángulo, ¿no? Entonces vamos a poner 180 menos 102, ¿no? 102.7. Y le damos Enter. 77.3, ¿no? Estamos corrigiendo el sentido de la corriente. Entonces, vamos a venir aquí. Y ojo, chicos, a ver dónde se los voy a anotar. Eh, Aquí estamos, ¿no? Voy a venir y lo voy a poner así. Como estamos corrigiendo el sentido de la corriente, me va a quedar lo siguiente, que la corriente I sub 4 prácticamente es igual, el módulo no va a cambiar, ¿no? 2.96 con un ángulo de, en este caso, ¿cuánto hemos calculado, chicos? 180 menos 102.17 es esto, ¿no? Vamos a venir aquí. 77.83, ¿no? Pues venimos aquí y ponemos 77.83 grados. Unidades en amperios. Ahora sí, chicos, ahora sí, yo puedo decir que esta corriente es igual a la corriente de Norton, ¿ya? Ahora sí yo puedo decir que esta corriente es igual a la corriente de Norton. Entonces lo voy a poner de color rojo, ¿ya? Pero ahí no acaba todo, ¿ya? Si nosotros hemos corregido, en este caso, el sentido de la corriente, que era I sub 4, también tengo que corregir, chicos, tengo que corregir el voltaje, este voltaje que hemos calculado, ¿ya? Tengo que corregir. Vuelvo a recalcar. ¿Qué hubiera pasado si esta corriente I sub 4 nos da este módulo y aquí nos diera un ángulo, qué sé yo, en vez de 102.17, hagan de cuenta que nos ha salido, que nos ha dado un ángulo de, lo voy a tachar y hagamos de cuenta que nos ha dado un ángulo de 87.3, ¿ya? Grados en amperios, ¿verdad? Entonces, este ángulo estaría pues en el rango, ¿no? De 90 y menos 90. ¿Qué quiere decir? Que hemos asumido correctamente el sentido de nuestra corriente, ¿no ve? Entonces no tenemos que corregir nada aquí, ¿no? No hay que corregir nada. Entonces, si no corregimos nada, entonces ahí sí diríamos directamente que esta corriente I sub 4 es igual a la corriente de Norton, ¿ya? Y ahí termina, ¿ya? Ahí termina todo el ejercicio. Sin embargo, si nosotros corregimos, o bueno, si nosotros observamos que la corriente I sub 4, que es igual a la corriente de Norton, está fuera, o su ángulo está de el, fuera del rango que nosotros hemos mencionado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregir pues ese ángulo, ¿no? Y al corregir el ángulo se corrige el sentido. ¿Cómo? Sumando o restando 180 grados. En este caso lo hemos sumado.
Como nosotros estamos corrigiendo el ángulo más no el módulo, automáticamente también tenemos que corregir el voltaje de Thevenin, ¿ya? No se van a olvidar. Entonces, si nosotros corregimos la corriente de Norton, tenemos que corregir el voltaje de Thevenin también. Entonces, aquí voy a decir corrigiendo el voltaje de Thevenin, ¿ya? Entonces voy a poner corrigiendo el voltaje de Thevenin, ¿no? Que es igual al voltaje entre los terminales AB, hemos dicho, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a corregir el voltaje que nosotros ya habíamos calculado? ¿Se recuerdan? Nosotros hemos dicho que este voltaje de Thevenin prácticamente es igual a 24.12, ¿no? 24.12 ángulo de menos 83.37. Entonces lo copiaremos. 24.12, ¿no? Entonces voy a venir aquí. Vamos a decir, este es el voltaje que hemos calculado. 24.12 con un ángulo de menos 83.37, ¿no? Entonces, negativo 83.87, ¿no? Ahora recuerden que el voltaje de Thevenin también es igual al voltaje AB entre los terminales A y B, ¿no ve? Ahora el voltaje AB prácticamente es una diferencia de potencial, ¿no? ¿A qué me refiero con una diferencia de potencial? A que me indica que el voltaje en el punto A o el potencial en el punto A es mayor al potencial en el punto B, ¿no? A ver, denme un momentito, muchachos. Entonces vendremos aquí y les decía, ¿no? Que el voltaje AB prácticamente es una diferencia de potencial, es decir, el voltaje A menos el voltaje B, ¿no? Así sería. Entonces, ¿qué es? Bueno, son varias cositas, ¿no? O sea, prácticamente el voltaje AB es igual al voltaje A menos el voltaje en el punto B. Y todo esto es igual al voltaje de Thevenin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer, chicos? Todo esto se los voy a borrar. A ver, a ver. Ah, a mí disculpa, chicos, no estaba encendido mi micrófono, ¿no? A ver, vamos a venir atrás. Ahí está. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? El voltaje AB prácticamente eh, me indica, o es un voltaje, una diferencia de potencial, ¿no? Es decir, el voltaje A menos el voltaje B, ¿no? Pero en este caso, bueno, no les voy a enredar mucho, ¿ya? Para corregir, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Vamos a multiplicar a todo esto por menos uno, ¿ya? Ahí está, por menos uno. Así lo vamos a corregir para no enredarlos mucho. ¿Y cómo me quedaría en ese caso? Si yo multiplico por menos uno, el voltaje AB ya no va a ser como tal el voltaje, así ya no va a ser el voltaje AB, sino va a cambiar el orden. En este caso va a ser el voltaje de B respecto de A. ¿A qué va a ser igual? Va a seguir siendo igual al voltaje de Thevenin, ojo, igual a 24.12 con un ángulo de menos 83.87 grados, ¿no? Pero ese ángulo negativo, ojo, ¿dónde lo tenemos que poner? Aquí, por si acaso, aquí, ¿ya? Aquí lo estoy poniendo, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Venimos a nuestra calculadora, voy a poner 24.12, pero negativo, con un ángulo de 83.87, pero negativo. ¿Y qué es lo que va a hacer la calculadora? Va a corregir, ¿ya? Va a corregir el sentido, porque prácticamente observen que el voltaje de Thevenin es un vector, ¿no? Es un voltaje en su forma fasorial, pero prácticamente es un vector donde 24.12 es el módulo y 83.87 es el ángulo. Entonces,
La calculadora dice, no, no hay módulos negativos. Entonces, automático, como nosotros le hemos puesto negativo, la calculadora lo corrige. Le vamos a dar igual y ahí está, ¿no? Lo ha corregido y prácticamente al ángulo, ahí, ¿no? Lo ha sumado 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Anotamos este resultado, 24.12, ¿no? Corrigiendo ya y demás. Vamos a venir aquí y voy a decir que el voltaje de Thevenin, a ver, vamos a hacerlo por este ladito, ¿ya? Por lo tanto, el voltaje de Thevenin, aquí lo vamos a poner. El voltaje de Thevenin, que prácticamente es igual al voltaje entre los terminales, en este caso B y A, es igual a 24.12 con un ángulo de 96.13, ¿no? Con un ángulo de 96.13 grados, unidades en voltios, ¿ya? Ahora sí, chicos, este sería nuestro voltaje correcto, ¿ya? El ya corregido, si se puede decir, ¿no? Lo vamos a poner así, ¿ya? Este voltaje de aquí ya no, no es que está mal, ¿no? Simplemente hemos tenido que corregirlo debido a la corriente de norte, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Ahora, bueno, para finalizar, ¿no? ¿Cómo nosotros verificamos que está resuelto correctamente nuestro resultado, nuestros ejercicios, o bueno, los resultados que hemos calculado? Prácticamente utilizamos la ley de Ohm, ¿no, chicos? Voy a venir por aquí arribita, lo voy a hacer de color negro, y vamos a calcular la impedancia, ¿no? ¿No? Aquí voy a poner la impedancia equivalente, ¿no? ¿A qué es igual la impedancia, muchachos? Voltaje igual a corriente por impedancia, ¿no? Entonces la impedancia que va a ser igual al voltaje, en este caso de Thevenin que hemos calculado, sobre la corriente de Norton, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir estos dos, ¿no? Y vamos a venir aquí. ¿Dónde está el voltaje de Thevenin? Es este voltaje de aquí. Entonces vamos a venir, lo vamos a dividir entre la corriente de Norton, que es 2.96, ¿no? Lo tenemos aquí, no, ¿no? Lo vamos a anotar, 2.96 con un ángulo de 77.83, ¿no? 77.83, ¿no? Entonces, si dividimos estos dos valores, que es el voltaje y la corriente, debería de darnos la impedancia como tal, ¿no? Entonces vamos a ver si ese es el valor de la impedancia. Obvio. A ver, permítanme un momento. Ya. Entonces vamos a ir atrás. Y este es, ¿no? Este es el valor de la impedancia, ¿no? Entonces, dividiendo el voltaje sobre la corriente, aquí está, ¿no? 8.14, aquí está. Aquí, bueno, es 8.15, ¿no? Redondeando y demás, pero bueno, con un ángulo de 18.8 y aquí el ángulo 18.3. Existen ligeras variaciones, ¿no? Decimales, ¿no? Pero, o bueno, sin embargo, el ángulo es el mismo, ¿no? Es el mismo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido lo que hemos hecho hasta el momento? Entonces, en resumen, muchachos, como pueden observar, no es muy complicado, ¿no? Lo único que hay que hacer es empezar a calcular la impedancia equivalente, cortocircuitar, poner el circuito abierto dependiendo de la fuente que tengamos. Reducimos, hallamos la impedancia. Como segundo paso, calculamos el voltaje. Utilizamos nuestros conocimientos que ya del primer parcial, ¿no? Sistemas de ecuaciones, resolvemos.
calculamos el voltaje de Thevenin. Ahora, como pueden observar, este voltaje de Thevenin no podemos asegurar que es efectivamente el correcto, ¿no? O sea, no es que está mal, ¿no? Sino va, va a cambiar o puede cambiar en función de la corriente de Norton. Entonces es por eso que yo lo he puesto así, de esta forma, ¿no? Con otro color lo he puesto, ¿no? Miren, este es de color rojo y este resultado es de color morado, ¿no? Está encerrado. ¿Por qué lo he puesto así? Porque muy probablemente cambie, ¿ya? ¿Y eso de quién va a depender? De la corriente de Norton. Entonces es por eso que lo he puesto ahí, parcialmente, ¿no? Después, ¿qué hacemos? Calculamos la corriente de Norton, nuestras ecuaciones, ya sabemos, circuito cerrado, resolvemos y demás, ¿no? Y tenemos que observar que la corriente de Norton, que es prácticamente I sub 4, debemos de corregir porque está fuera del rango. Como hemos corregido la corriente de Norton, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Corregir el voltaje de Thevenin. ¿Cómo corregimos? Prácticamente multiplicando por un menos uno, ¿no? Si yo multiplico por menos uno, ya no voy a tener el voltaje AB, sino voy a tener el voltaje BA, ¿no? Esto va a ser igual al voltaje de Thevenin, que tiene un valor de, en este caso, negativo, ¿no? Negativo 24,12. Con el mismo ángulo. Ojo que este signo solamente lo ponemos en el módulo. Cuidado que le pongan aquí también, ¿no? Van a decir, menos por menos más. Y no, no, nada que ver. Solamente aquí, en el módulo, le ponemos el negativo. ¿Ya? Lo ponemos ahí, introducimos en la calculadora lo corrige y este es el voltaje de Thevenin ya corregido. ¿Por qué hemos corregido? Vuelvo a recalcar, porque se ha corregido la corriente de Norton. Si no hubiéramos corregido, si este ángulo hubiera estado en el rango de 90 y menos 90, listo, directamente aquí, esto es igual a la corriente de Norton y finaliza nuestro ejercicio. Si no corregimos la corriente de Norton, tampoco hay que corregir el voltaje de Thevenin. Como en este caso hemos corregido también el voltaje de Thevenin. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Finalmente, chicos, y con esto ya vamos a terminar, vamos a calcular la potencia máxima, ¿ya? Para cada uno de estos incisos, ¿no? O para cada uno de estos casos que nos pide, que nos puede pedir el ingeniero, ¿ya? Vamos a venir aquí y vamos a decir ahora para la potencia máxima, ¿ya? Entonces voy a venir aquí abajito. No es complicado, chicos, van a ver, se van a dar de cuenta en un instante, ¿ya? Entonces voy a poner aquí para la potencia máxima, ¿ya? Ahí está, entonces sí lo vamos a poner. Para la potencia máxima. Ahora, para que nosotros, bueno, prácticamente el ingeniero utiliza varias formulitas, ¿no? O sea, deduce y demás, ¿no? Entonces, nosotros no nos vamos a complicar tanto, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que voy a hacer yo? Les voy a dar dos ecuaciones las cuales les va a servir, les va a funcionar, ¿ya? Entonces, para la potencia máxima, ¿qué es lo que nosotros necesitamos sí o sí? La impedancia equivalente y el voltaje de Thevenin, ¿ya? Nada más. Cuidado, chicos, que en su examen les pida calcular eh, directamente la potencia máxima para el inciso A, B y C. Para calcular, chicos, la potencia máxima para estos tres casos, solamente ustedes necesitan la impedancia equivalente y el voltaje de Thevenin. Nada más. No necesitan calcular la corriente de Norton. ¿Ya? Entonces, cuidado que se pongan a calcular la corriente de Norton y aquí van a perder tiempo, ¿no? Eh, para estar calculando y demás. ¿Ya? Entonces, eso recalcarles. Entonces, para calcular la potencia máxima, como les decía, vamos a utilizar nosotros dos formulitas generales, si se puede decir, ¿ya? Esto también, estas formulitas yo lo he sacado de su PDF del ingeniero, ¿ya? Y les da así, ¿no? RL, que es la resistencia de carga, prácticamente es igual a RG, ¿no? Elevado al cuadrado, más
XG, ¿no? Así lo vamos a poner, XG más XL, todo esto elevado al cuadrado y dentro de una raíz, ¿no? Eso para calcular la resistencia de carga. Después, también el ingeniero les da otra formulita, que es para calcular la potencia máxima, ¿no? ¿Y a qué es igual? A RL, ¿no? Multiplicado por el módulo del voltaje AB, ¿no? Ahí está. Pero esto tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no? Y todo esto está dividido, así lo vamos a poner. Todo esto está dividido. Esto lo voy a poner así, así y así. Y todo eso está dividido entre, a ver, ¿dónde está? Así, ¿no? Entre RL más RG. Así se los voy a poner. Elevado al cuadrado más XG más XL elevado al cuadrado también. ¿Ya? Estas dos ecuaciones vamos a utilizar nosotros para poder calcular la potencia máxima de esos tres casitos que nos está dando, ¿no? Del inciso A, inciso B, inciso C, que me indica el ejercicio. ¿Ya? Bueno, entonces empezaremos. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar para el inciso A. Pero antes que nada, como les decía, necesitamos, para calcular la potencia máxima, además de estas dos ecuaciones, necesitamos, yo les he dicho, ¿no? El voltaje de Thevenin y la impedancia equivalente o la impedancia de Norton, que es igual a la de Thevenin, ¿no? Entonces, aquí abajito voy a venir y lo voy a anotar. Nosotros hemos calculado y hemos dicho que la impedancia de Thevenin, chicos, prácticamente, chicos, es igual a la impedancia G, ¿ya? Eso es lo que maneja el ingeniero, ¿no? A ver, antes de poner la impedancia G, lo voy a poner así. La impedancia de Thevenin, ¿a qué es igual? Em, Vamos a copiar esta impedancia de aquí. 7.7 más 2.62, ¿no? Voy a venir aquí y voy a decir 7.7 más 2.62 en J. Como les iba mencionando, la impedancia, chicos, la impedancia de Thevenin prácticamente es igual a la impedancia G, ¿ya? El ingeniero maneja ZG, ¿no? Ahora, como esta es la impedancia G, que es igual a la impedancia de Thevenin, este valor que ustedes están viendo para nosotros va a ser RG, ¿ya? La resistencia sub G. Entonces voy a venir por aquí y lo voy a poner de color rojo. Todo esto para nosotros va a ser, a ver, así lo voy a poner, R sub G, ¿ya? Y este otro valor de aquí va a ser la reactancia sub G. La reactancia sub G, ¿ya? Listo. Además, ¿qué también necesito? Les he dicho, muchachos, el voltaje AB, ¿no? El módulo, no necesito el ángulo ni nada, solo el módulo. Pero nosotros, alguien dirá, ¿no? Aquí tengo el voltaje AB, lo hemos calculado al inicio, pero aquí me pide el voltaje, bueno, aquí tengo el voltaje, aquí me dice voltaje AB, pero como lo he corregido, ahora es el voltaje BA, o sea, ¿cuál considero? Me pueden decir tal vez, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Porque como les digo, aquí me pide el módulo. Y el voltaje AB tiene como módulo 24.12. Y el voltaje BA
tiene como módulo 24.2. O sea, es el mismo módulo. Lo único que cambia es el ángulo, ¿no ve? Entonces, el módulo nunca va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir también aquí abajito? Se los voy a anotar. Que el voltaje AB que yo necesito para calcular la potencia máxima, prácticamente, voy a venir, lo voy a separar así. Prácticamente el voltaje, a ver, permítanme, el módulo del voltaje AB, ¿no? Prácticamente es igual, o lo vamos a poner así, el módulo del voltaje BA que nosotros tenemos, prácticamente es igual al módulo del voltaje AB, ¿no ve? Son los mismos módulos. Obviamente en el ángulo sí cambian, ¿no? Pero el módulo es el mismo, ¿ya? Y listo, con estas dos especificaciones más y además brindándoles estas dos ecuaciones, vamos a empezar a calcular la impedancia equivalente o ZL prácticamente, ¿no? Porque me dice calcular ZL para que la potencia sea máxima, además calcular dicha potencia máxima. Cuando, inciso A, tiene una resistencia de carga variable, ¿no? Entonces vengo aquí y me dice, ¿no? Para el inciso A, entonces voy a venir y voy a dividir esto así, ¿ya? De color celeste también lo voy a hacer. Y vamos a calcular la potencia máxima para el inciso A. ¿Y qué me dice el inciso A? Calcula cuando la impedancia de carga prácticamente es igual a RL, me dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular RL, ¿no? ¿Cómo calculamos RL? Con esta ecuación de aquí, pues chicos, ¿no? Aquí está RL. RG tengo de dato, ¿no? Aquí está RG 7.7. XG tengo de dato, aquí está. XL, vamos a ver aquí. Entonces, primero empezamos a calcular la impedancia RL. Bueno, la resistencia de carga, ¿no? ¿A qué va a ser igual? RG al cuadrado. ¿Cuánto vale? 7.7 al cuadrado, ¿no? Entonces ponemos 7.7 al cuadrado. Más, seguimos la formulita nomás, ¿no, chicos? Más XG. ¿Cuánto vale XG? Prácticamente XG es 2.62. 2.62. Más XL, ¿no? XL recuerden que es la reactancia de carga. Aquí la impedancia de carga no tiene una reactancia de carga, ¿no? Es netamente resistiva. Prácticamente aquí debería tener un valorcito más, ¿no? Debería ser, en realidad debería ser más 0 veces J. Si esto es RL, la resistencia de carga, este valor que ustedes están viendo es la reactancia de carga, que prácticamente es cero. En este caso, ¿ya? En el inciso A. Entonces aquí va a ser cero, ¿no? Entonces aquí voy a tener 0 elevado al cuadrado. Cierro paréntesis, todo dentro de una raíz. Esto lo introducen en la calculadora y demás. Y les va a dar un valor de 8.136 ohmios, obviamente, ¿no? Porque estamos calculando una resistencia de carga, ¿ya? Como hemos calculado ya la resistencia de carga, entonces ya tenemos la impedancia de carga, ¿no? Aquí había sido igual a 8.136 más 0 en J, ¿no? Ya hemos calculado entonces XL, pero nos falta la potencia máxima. ¿Cómo calculamos? De nuevo con esta ecuación. Utilizamos esa potencia, ¿no? O esa ecuación. Entonces voy a venir aquí, voy a decir la potencia máxima, entonces, ¿a qué es igual? A RL, que acabamos de calcularlo, que es 8.136. 8.136 multiplicado por el voltaje AB elevado al cuadrado. Ojo el módulo, ¿no? ¿Cuánto es el módulo? 24.12. Entonces multiplicamos por
24.12, esto elevado al cuadrado. Y todo eso tiene que estar dividido, chicos, así, tiene que estar dividido entre RL, ¿no? ¿Cuánto vale RL? Ya hemos calculado, 8.136 más RG. ¿Cuánto vale RG? Aquí está 7.7, ¿no? 7.7. Como pueden ver, estamos reemplazando solamente en nuestra ecuación, ¿no? Más XG. ¿Cuánto vale XG? Aquí está 2.62. 2.62 más XL. ¿Pero cuánto vale XL? En este caso, para el inciso A, 0, ¿no? Entonces aquí podemos poner 0. Esto elevado al cuadrado también, ¿no? Si nosotros resolvemos, introducimos en la calculadora y demás, vamos a obtener que la potencia máxima había sido igual a 18.37 aproximadamente, ¿no? Bueno, decimales más, decimales menos que les puede salir a ustedes. Watts, ¿no? Y ya está. De esta forma calculamos en este primer caso, ¿ya? Para el inciso A. ¿Se entiende, chicos, hasta aquí, esta parte? Voy a poner en pausa. Ahora vamos para el inciso B, porque ojo, este es el inciso A, ¿no? Entonces, de nuevo voy a volver a dividir mi pizarrita aquí abajito. Lo voy a hacer así, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y lo voy a traer un poco más aquí, creo. Ahí está. Entonces, ahora vamos a realizarlo para el inciso B. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Voy a venir por aquí y voy a decir para el inciso, ahora para el inciso B. ¿Y qué me dice el inciso B? Calcula de igual forma ZL o la impedancia de carga cuando la resistencia de carga es variable y la impedancia de carga ya no es cero como en el primer caso, ahora es constante, es decir, vale 3. ¿No ve? Entonces, para este caso tenemos que calcular RL más 3 veces J, ¿no? Entonces, eh, aquí era RL más 3 veces J. En este caso, la impedancia de carga. Ahora sí, para este caso me dicen, ¿no? Entonces, venimos aquí, chicos, y de nuevo utilizamos estas ecuaciones. Lo mismo, chicos. Observen que aquí no tengo el valor de RL. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizar la misma ecuación, ¿no? Entonces voy a venir por aquí. No piensen que es todo lo mismo, ¿ya? Vamos a ver en el último caso, ya no es tan sencillo como lo estamos haciendo ahora, ¿ya? Entonces, RL, vamos a calcular por aquí. ¿A qué es igual RL, chicos? Entonces, ¿no? Aquí tenemos nuestra ecuación, ¿no? Es igual a RG al cuadrado. ¿Cuánto vale? 7.7 al cuadrado. Entonces pongo aquí 7.7 elevado al cuadrado, más, abro paréntesis. ¿Cuánto es X sub G? X sub G es 2.62. Entonces venimos aquí más 2.62 más XL, ¿no? Estamos en el inciso B. En el inciso B ya no es pues XL 0, ¿no ve? Como en el primer caso. La reactancia de carga ya no es 0. En este caso, para nosotros la reactancia de carga es 3, ¿ya? Ojo que estamos tomando al valor solamente, ¿no? Al valor numérico. No nos concentramos, chicos, en el componente imaginario ni en el signo, ¿ya? Solamente nos interesa el valor numérico. Entonces, ahora para el inciso B, para nosotros XL, la reactancia de carga, ya no es 0, es 3. Entonces, más
3 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner más 3, todo esto elevado al cuadrado. Y dentro de una raíz, ¿no? Bien feo. Dentro de una raíz. Si ustedes introducen en su calculadora y demás, les va a dar un valor de 9,54 unidades en ohmios, ¿ya? A ver, con tres decimales trabajaremos. 9,536 ohmios. Listo. Como ya tengo RL, tengo que calcular la potencia máxima, ¿no? Entonces vengo por aquí y digo la potencia máxima. A ver, vamos a ver por aquí. La potencia máxima. ¿A qué va a ser igual? Reemplazamos datos, ¿no? A RL, que acabamos de calcular para el inciso B, 9,536. Lo vamos a poner aquí, 9,536. Multiplicado por el voltaje, ¿no? El módulo en este caso, que vale 24,12 al cuadrado, ¿no? Entonces, por 24,12 elevado al cuadrado. Y todo eso está dividido, ¿no ven? Entre RL. ¿Cuánto vale RL para nosotros? Que acabamos de calcular, 9,536. 9,536 más RG, ¿no? Aquí está RG. Estamos utilizando esta ecuación nomás, ¿no, chicos? A ver, esta ecuación de la potencia máxima. ¿Cuánto vale RG? 7,7. Entonces, por 7, o bueno, más 7,7, cerramos paréntesis. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí lo elevamos al cuadrado, más y volvemos, ¿no? XG, ¿cuánto vale XG? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? X sub G, 2,62. Volvemos a copiar, ¿no? 2,62 más la reactancia de carga, que en este caso para nosotros es 3. Venimos y ponemos 3. Todo eso elevado al cuadrado. ¿No ven? Y ya está. Si ustedes hacen los cálculos y demás, introducimos en la calculadora la potencia máxima, chicos, nos va a dar un valor de 16,88 vatios o watts. ¿Ya? Y con esto está, a ver, y con esto estaría resuelto otro de nuestros incisos. Bueno, en este caso la potencia máxima para el inciso B, cuando la reactancia, o bueno, cuando la resistencia de carga es variable y la reactancia de carga es constante, ¿no? Ahí está. Vamos ahora para el inciso C, ¿ya? Vamos a abrir en este caso otra pizarrita para explicarles, ¿ya? Entonces, vamos a venir aquí y con este ejercicio vamos a finalizar. Si este ejercicio se ha entendido, se ha comprendido, chicos, no van a tener ningún problema con resolver los demás ejercicios, ¿ya? Entonces aquí voy a poner inciso C y para el inciso C me dice calcular la impedancia de carga cuando, vamos a venir aquí, la reactancia, o bueno, cuando la resistencia de carga es constante y la reactancia de carga es variable. Entonces, 4 más XL en J, ¿no? Vamos a venir aquí. 4 más X sub L en J. Para este caso me está pidiendo ahora calcular la potencia máxima, ¿ya? Entonces, em, vamos a ver qué datos tenemos. Para empezar, como esta es la impedancia de carga, obviamente este valor de aquí, 4, es la resistencia de carga, ¿no?
O sea, este valor es RL. Ya nos están dando de dato, ¿no, chicos? Ya nos están dando de dato. Lo que nosotros no sabemos es XL, ¿no? Me están pidiendo calcular la potencia máxima cuando la impedancia o la reactancia de carga es variable y la resistencia de carga es constante. Entonces, en este caso ya no vamos a utilizar las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque ya tenemos de dato la resistencia de carga, ¿no? O sea, ya no tiene sentido que utilicemos esta ecuación porque ya tenemos de dato. La única ecuación que vamos a utilizar es esta ecuación de aquí, la potencia máxima, ¿ya? Entonces voy a venir aquí, ¿dónde estamos? Ahí, ¿no? Vamos a utilizar esta única ecuación para el inciso C. Voy a poner aquí la potencia máxima. Recuerden que es igual a la resistencia de carga multiplicado por el módulo del voltaje AB, ¿ya? Todo dividido entre la resistencia de carga más la resistencia sub G o R sub G, esto elevado al cuadrado, y más la impedancia sub G más la impedancia de carga. Y esto elevado al cuadrado, ¿ya? Esto también es elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, chicos? ¿Qué análisis vamos a realizar para hallar la potencia máxima? Vamos a ver qué tenemos de datos en esta ecuación. En esta ecuación, ¿qué es constante? ¿Ya? Prácticamente, chicos, en esta ecuación, observen el análisis que vamos a hacer. Tenemos de dato RL, es decir, RL, la resistencia de carga, es constante, es 4, ¿no ve? O sea que este valor tenemos. El voltaje AB también tenemos. RL también tenemos. R sub G también tenemos R sub G. ¿De dónde sale R sub G? De la impedancia de Thevenin, ¿no? O de la impedancia equivalente, ¿no? Tenemos de dato R sub G y X sub G. Entonces venimos aquí, tenemos de dato R sub G y tenemos de dato también X sub G. Entonces, lo único que no tenemos de dato es la impedancia o la reactancia de carga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí, chicos? Tenemos que hacer un análisis, ¿ya? ¿Cuál es ese análisis? Como me piden la potencia máxima, si este denominador, chicos, es lo menor posible, si se puede decir, a ver, si el valor numérico de todo este denominador es lo más bajo posible, chicos, ¿qué va a suceder? La potencia va a aumentar, ¿no ven? Es inversamente proporcional, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Mientras más pequeño sea el valor numérico de este denominador, ¿no? Mayor va a ser la potencia máxima. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que este denominador sea em, lo más bajo posible en cuanto a su valor? Tenemos que jugar con XL, ¿no? Porque todos estos valores de aquí ya es constante, ya tenemos de dato, no podemos omitirlos. Lo único con quien vamos a jugar es con este valor. Entonces, cuando todo este denominador va a tener un valor numérico lo más bajo posible, si se puede decir, cuando XL, la reactancia de carga, sea cero, ¿no? Entonces, cuando la reactancia de carga sea igual a cero, este valor numérico que ustedes están viendo del denominador va a tender a ser menor.
Este es el primer caso. Y es lógico, ¿no ve? Si todo esto vale cero, ya no se va a sumar a este otro valor y además, como está elevado al cuadrado, ya no va a ser tan grande el valor del denominador si este valor vale cero, ¿ya? Esa es una opción. ¿Cuál es la otra opción? Que XL, la reactancia de carga, anule a X sub G. ¿Y cuándo va a anular? Cuando la reactancia de carga prácticamente sea igual a X sub G. Pero ojo, negativo, ¿no ven? Entonces, estos son los dos primeros, o bueno, los dos casitos. Este es el primer caso y este es el segundo caso, en el que la potencia va a ser máxima. Uno, cuando XL, la reactancia de carga, sea cero, y otro cuando la reactancia de carga prácticamente anule a este otro valor. ¿Y cómo lo va a anular? Si es que la reactancia de carga tiene el mismo valor que la reactancia sub G. ¿No ven? Si ustedes reemplazan X sub L, que es igual a menos X sub G, ¿no ven? Entonces, todo esto se va a anular, ¿no? XL estamos diciendo que va a ser menos X sub G. Este valor positivo con este valor negativo se anula y prácticamente todo esto de aquí se hace cero, ¿no ven? Y de esa forma vamos a lograr que el denominador sea menor aún y la potencia sea máxima, ¿no ven? Entonces, esos son los dos casitos, ¿ya? Entonces, lo haremos. ¿Se entiende, chicos, esa parte? El análisis que hemos realizado. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, no. Hasta mientras que lo cambie de color esta parte. Tal vez quieren que vuelva a repetir, no lo sé. ¿Se entiende? Así está también, ¿no? En sus PDFs del ingeniero. ¿Ya? Entonces, bueno, pues empezaremos a calcular, ¿no? Vamos a ir vamos a calcular la potencia máxima para el primer caso, cuando XL vale cero, ¿no ve? Cuando este valor es cero, chao, no hay, ¿no? Entonces, vamos a venir y vamos a decir, a ver, aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a calcular la potencia máxima para ese primer caso. Voy a decir entonces, la potencia máxima para ese primer caso, ¿a qué va a ser igual? A RL, que lo hemos calculado, bueno, que nos da de dato que es 4 multiplicado por el voltaje, que es 24.12, ¿no? 24.12, ojo, elevado al cuadrado, y todo eso tiene que estar dividido, ¿no ven? Entre RL, que vale 4, vamos a ponerlo así, más R sub G. ¿Cuánto vale R sub G? 7.7, ¿no? Entonces, más 7.7 elevado al cuadrado, más X sub G, que vale 2.62, ¿no? Aquí está, X sub G 2.62. Venimos aquí, más 2.62 y más XL, ¿no? Pero para el primer caso, XL hemos dicho que tiene que ser cero, ¿no? Para que la potencia sea máxima, ¿no? Entonces esto va a ser cero. Todo esto elevado al cuadrado. ¿No ven? A ver, revisaremos el voltaje máximo. Sí, está bien, ¿no? Bueno, el voltaje entre los puntos A y B. Entonces, si ustedes resuelven o introducen en su calculadora, para el primer caso les va a dar un valor de 16.18 watts o vatios, ¿no? Y ya está. Eso es para el primer caso, ojo, ¿no? Cuando la impedancia de carga es cero. Pero ¿qué sucede cuando la impedancia de carga es igual
a x sub g, pero negativo. Todo esto de aquí se va a anular, ¿no? Se va a volver cero. Entonces calcularemos en ese caso cuánto también valdría la potencia máxima. Entonces vamos a venir por aquí y vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? A ver, así. Ahí está. ¿Ya? Entonces voy a decir por aquí la potencia máxima ahora. Cuando estamos en ese caso, ¿no? Entonces volvemos a reemplazar los mismos datos, ¿no? 4 por el voltaje que es 24.12 elevado al cuadrado. Y todo eso está dividido entre RL que vale 4 más X sub G, ¿no? O bueno, RG, ¿no? Que vale 7.7, ¿no? Todo eso elevado al cuadrado. Más, ojo chicos, X sub G, ¿no? Lo voy a poner así, X sub G directamente. Aunque ya tenemos el valor, ¿no, chicos? Ya sabemos que X sub G es 2.62, pero no lo voy a reemplazar, ¿ya? Más X sub L. Pero para este segundo caso, para que la potencia sea máxima, hemos dicho que X sub L prácticamente puede ser igual a menos X sub G. Entonces aquí lo podemos poner menos X sub G, ¿no ven? Y en este caso cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado. Y listo. Como tienen el mismo valor, ¿no? Numérico y de signos distintos, prácticamente todo esto de aquí se hace cero. ¿No ven? Estamos aquí, ¿no? Todo esto se hace cero. Entonces yo lo he notado para que se note, ¿no? Directamente ustedes ya no es necesario que noten todo este valor, ¿no? Porque ya saben que se va a hacer cero. Entonces solamente tendríamos que dividir todo este valor entre este valor solamente, ¿no ve? Porque todo esto se hace cero. Entonces, si nosotros, bueno, si introducimos en la calculadora y demás, la potencia máxima nos va a dar un valor de 16.99 watts o vatios. ¿Ya? Y este sería, o serían los resultados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta respecto al, a este caso?